¿Qué pasará en el nuevo episodio donde naciste es tu destino? ¿Zeynep podrá encontrar a Benal? Mujgan al bebé, ¿qué pasará ahora? ¿Podrán casarse Varys y Zeynep? ¿Volverá Ozlem a Estados Unidos? Todos y más están en este video ahora. Antes de pasar a nuestro video, si quieres que Zeynep y Varys se casen y sean felices, no olvides compartir nuestro video. Zeynep quedó muy impresionado por la liberación de su hija por parte de Benal. Recuerda los tiempos en que su madre la dejó y se puso en los zapatos del bebé. Así que se esforzará por encontrar a Benal. Sin embargo, los esfuerzos de Zeynep fueron en vano y no pudo quedarse con su bebé porque tenía miedo de lo que haría Benal Mehdi. Si realmente hubiera escuchado a Zeynep, Mehdi no le habría quitado el bebé a Benal de todos modos. Legalmente, el bebé necesita tanto a su madre como a su madre y el entorno de trabajo donde trabaja Mehdi actualmente no era adecuado para que lo llevara. Pero en lugar de luchar, Benal optó por huir y separarse de su hija. Tan pronto como Mehdi se enteró de que Benal se había ido, vino y se llevó a su hija. No importa cuánto esté en desacuerdo la gente de ahí, después de todo, después de la madre del bebé Mujgan, el más cercano es su padre, Mehdi. Mehdi tendrá dificultades para cuidar solo del bebé, Mujgan encontrará muy buenos cuidadores para el bebé y tratará de no dejarlo vivir la ausencia de su madre. Sin embargo, Zeynep se sentirá incómodo porque Benal le confió el bebé. Para recuperar al bebé de Mehdi, se dirigirá a la corte. Como documento, se citará la carta que dejó Benal y la vida inapropiada del Mahdi. Mientras Zeynep se ocupa de todo esto, sus relaciones con Varys se verán afectadas. Aunque Varys protege a Zeynep de su hermana, Zeynep seguirá estando incómoda con su interés en Mehdi y su bebé. Planificará su matrimonio lo antes posible, pidiendo que Mehdi sea el padre del bebé Mujgan y que no se interponga entre ellos. Comenzarán a planificar sus propias vidas y harán el acto de preguntarle al tío, dijo. Lo que sucedió parece justificar a Ozlem. Ozlem naturalmente quiere proteger a su hermano de la turbulenta vida de Zeynep. Sin embargo, la forma en que siguió y lo que hizo que lo malinterpretaran. Creo que Ozlem no volverá a Estados Unidos. Continuará siguiendo la relación de Varys y Zeynep desde la distancia y protegerá a su hermano. Espero que Ozlem no esté justificada y, si eso sucede, culpará a su tío y a sus hermanos por no escucharla. Además, si desea recordar brevemente lo que sucedió en la última sección, puede ver el resto de nuestro video. Después de la propuesta de matrimonio de Zeynep y Varys, mientras celebraban su felicidad con una comida, Benal llamó y le dijo a Zeynep que Mehdi lo había encerrado en la habitación y había pedido ayuda. Se pelearon con Noah después de su traslado a Mehdi y Benal. Después de recibir esta noticia, Zeynep y Varys fueron a ir de inmediato. Benal y Mujgan tomaron al bebé y se fueron. Habló con Emine Zeynep y se lo contó a la gente en casa. La gente de la casa se disgustó mucho al escuchar esto. Después de eso, Varys y Zeynep regresaron a casa con Benal y el bebé. Mientras Benal contaba lo sucedido, Zeynep y Varys tuvieron que decir que habían decidido casarse cuando él dijo que Zeynep Orpeaz había llamado a Mehdi el hombre con el que me casaría. Como siempre, el residente reaccionó a esta decisión y se fue. Zeynep se despertó con el teléfono de Varys por la mañana y Varys voló el anillo que no podía usar por la noche con globos frente a su ventana. Luego tomaron café juntos y hablaron sobre qué hacer a continuación. Noah dijo que no podía aguantar más y le pidió a Femile que tomara una decisión, si se quedaba con Mahdi o venía conmigo. Femile le dijo a Noah que iba a hablar con el Mahdi y envió sus maletas con Noah. Luego llamó a media casa para hablar. Los que estaban en casa cuestionaban la decisión de Zeynep. Zeynep estaba aburrida con el cuestionamiento de sus decisiones y no quería que nadie se involucrara y se confundiera. Varys regresó a casa y dijo que mientras todos estaban juntos en la mesa del desayuno, le propuso matrimonio a Zeynep. Mientras su hermana estaba muy molesta, el tío abrazó el cuello de Varys con entusiasmo y lo felicitó. Nu, preguntándose por Benal y Zeynep, llegó al Zeynep y dijo que dejaría en Mahdi. Todos apoyaron a Noah y dijeron que podían quedarse con ellos hasta que arreglaran sus asuntos. Cuando Ozlem se traicionó a sí misma y dijo que continuaba esta relación a pesar de que habló con Zeynep y Nermin. Paz, guerra y tío estaban todos muy enojados con él. El residente le advirtió a Benal que estaba mal que no comiera y se encerrara en la habitación y que pensara en su bebé. Emine y Sultan llegaron a la casa de Varys. Sultan le contó al tío Alifa sobre las experiencias de Benal. El tío Alifa quiere decir que quiere casarse con el sultán, pero no puede. Mientras Emine iba a Sabas, escuchó la conversación de Varys y Sabas. La guerra le advirtió que no mirara las tonterías de su hermana y que si ella y Zeynep se separaban, sería malo. Llevó a Femile Mehdi a la tumba de Mujgan y trató de explicar qué estaba haciendo mal Mahdi. Damas de Sakine y Nermin,
Mientras Mujgan ama al bebé, Oflem está en la puerta. Cuando Oflem hablaba de un lado a otro y hacía tonterías, la señora Sakine, la señora Nermin y Zeynep la echaron de la casa. El tío Alifa estaba charlando con Sultanem para averiguar cómo sería la buena voluntad. Mientras la dama del sultán se burlaba de ella, el tío Alifa se sorprendió cuando ella dijo que le besara la boca y la dama del sultán se sintió avergonzada. Después del cementerio, Mehdi llevó a Cemil y a Zeynep y quiso hablar con Benal. Le advirtió a Benal que no me separara de mi hija, pero cuando Benal dijo que no le daría a su hija. Al final de esto, Mehdi dijo, pase lo que pase, no tengo a nadie más que a mi hija. Mientras Sultan Lady y Ali Riza charlaban, Oflem vino y cuando ella habló de Zeynep, Sultan Lady no pudo resistirse. Cuando salió a Oflem le dijo que empatizara y se callara. El sultán Alifa dijo que no respondió a la pregunta de Oflem y le dio algo de derecho. Bars se acercó a Emin Sabas y le habló de que Oflem iba con ellos y les hablaba de dejar Zeynep. Sabas le dijo a Bars sobre esto a Bars, incluso si Emine no lo quería. Zeynep, esperando en su coche en la puerta, se acercó a ella y trató de convencerla de que había actuado mal. Pero el Mahdi no tenía intención de convencerse sobre este tema. Todos en casa estaban tratando de poner en orden a Benal, queriendo animarlo. Nu y Cemi le tomaron medidas para establecer sus nuevas vidas. Encontró a Bars Oflem y le pidió que rindiera cuentas. Oflem dijo que a Zeynep no le gustaba Bars y que no veía a Bars como un enemigo. Al escuchar este argumento, Sultan y Emine regresaron a sus hogares. El tío Alifa se disculpó con ellos y dijo que llamarían a Bars y Oflem y hablarían después de haber viajado. Después de regañar a Oflem y decirle que estaba más allá de sus límites, dijo que Bars y Zeynep se amaban y que se casarían. Entonces Oflem dijo que veas lo que eres y los dejó. Después de lo que había dicho Gasbedai, Oflem se aburrió mucho. Bas llamó a Zeynep y se ofreció a salir. Salieron y Bas declaró que estaba muy avergonzado por lo que había hecho su hermana y que se disculparía con todos. Zeynep cree que se casarán, pero su madre interferirá con todo. Decía que seremos muy felices después de casarnos en Bars. Cuando Zeynep le pidió a Cemile que se quedara con ellos, Cemile le dijo que querían establecer su propio orden. Después de que Cemile le dijera que el corazón de Zeynep era muy hermoso y que no podía pagar lo que le correspondía, se desearon suerte para el futuro. Cuando Na le contó los errores de Mahdi, le dijo que todos lo habían entendido mal y que no podían separarse de su hija. Más tarde, Nu dijo que él y Cemile se irían y establecerían su propia orden. Después de que el sultán llegó a casa, Sakine y Nermin le contaron a la dama lo que habían escuchado. La señora Nermin estaba muy enojada con lo que escuchó y cuando se movió con enojo, su dolor de espalda aumentó. El bebé Mujgan se ha convertido en una pelota antiestrés para los que están en la casa. Desde que Benal creció solo, el hecho de que cuidaran y quisieran tanto a su hija lo hizo muy feliz y lloró. Se fue con Cemile Nu para establecer su nuevo orden. Cuando se iba, le dijo a Benal que se los llevarían con ellos después de que establecieran el orden. Cuando Cemile le preguntó a Noa dónde quedarse, Noa le dijo que él mismo no lo sabía y partió. Mehdi mira su vieja caja de herramientas y sueña con el pasado. Benal se despedía de su hija Mujgan llorando. A pesar de las súplicas de Oflem Sabas, decidió irse y solo se despidió de Sabas. Benal le preguntó a Sakine cómo dejó Zeynep y cómo tomó esta decisión. Sakine también explicó que fue muy difícil para él. Mientras Benal se preguntaba cómo aguantar mientras describía, Sakine escuchó esto y le dijo que nada valdría la pena dejar a su hija. Cuando Bars se iba de casa de Zeynep, preguntó cómo estaban Benal y el bebé y cuándo irían. Cuando Zeynep dijo que no habíamos planeado esto, y cuando Bas dijo que usted también planearía esto, Zeynep dijo que no sería posible preguntarle al huésped en casa cuándo irá. Tan pronto como Zeynep entró en la casa, llegó a Benal. Benal estaba hablando por teléfono con su hermana ayudándolo en ese momento. Cuando llegó Zeynep, la cerró y le contó su desesperación. Zeynep se sorprendió mucho cuando Benal le preguntó si se haría cargo de su hija si pasaba algo. Más tarde, Benal dijo que su hija le fue confiada. Sintiendo que su madre lo iba a dejar ir, el bebé comenzó a llorar. Cuando Benal no pudo calmar a su hija, Zeynep lo tomó y la bebé Mujgan se quedó en silencio mientras lo recibía. Mientras la dama del sultán Nermin masajeaba su dolor de espalda, Sakine les contó sobre su conversación con Benal y dijo que estaba inquieta. Nu y Cemile se habían instalado en un hotel que no podía encontrar una casa. Cemile le prometió a Noa que todo será hermoso a partir de ahora. Benal dejó a su bebé junto a Zeynep con una carta mientras todos dormían por la noche. Cuando Zeynep se despertó, se sorprendió mucho al ver al bebé y la carta.
Mientras Bars estaba molesto porque su hermana se fue sin despedirse, el tío le dijo que no se preocupara por eso y que vendría mientras se celebraba la boda. Bars Sultan llamó a la dama y le dijo que querían ir a planificar la boda. Mientras tanto, se dieron cuenta de que Benal dejaba a su bebé y se marchaba. Leyeron la carta que dejó y se preguntaron qué hacer. Cuando Nermin pidió a su padre y a su tía que le informaran, Zeynep llamó al Mahdi aunque no quería. Llamaron a la policía y le contaron la pérdida de Benal y el temor de que le pasara algo. Ali Fabe y Bars Zeynep lo siguieron. Mehdi vino a llevarse al bebé. Pero cuando Zeynep no quiso dárselo, Mehdi entró para llevárselo a la fuerza y, a pesar de las súplicas de Zeynep, no lo escuchó y tomó al bebé y se fue. Hemos llegado al final de otro video. Puede compartir sus pensamientos sobre nuestra serie con nosotros en la sección de comentarios. Cuídate. Adiós, adiós.